Hola a todos, aquí les comparto los últimos spoilers de Pit Bay. ¿Te duele? ¿No te gusta? Basados en el libro. Charlie se levantó y se arrodilló. Luego le dijo a Bay que estaba acostado boca arriba, que se inclinara. Todo sucedió muy rápido. El apretón le hizo incapaz de prepararse antes de darse cuenta de que estaba presionando su cara contra la almohada. Entonces, de repente, la sensación de hormigueo volvió a aparecer. Daddy, levanta una pierna, dijo Charlie con las manos en las caderas del hombro y golpeándolo de nuevo. Buen equilibrio, Daddy. Eres bueno en esto. A los ojos de Charlie parecía divertido y triste al mismo tiempo, pero como sabía lo feliz que estaba con él, no vio ninguna necesidad de que esta acción se detuviera. Lo golpearon hasta quedar rojo. ¡Qué lástima! Pobrecito. Me encanta. ¿Te gusta? Me gusta, sí. Tonto, dijo Charlie con voz ronca, sondeando su agujero, que se estaba poniendo cada vez más rojo por sus golpes. Me gusta mirarte como a un perro. Mírate ahora. ¿Qué te parece? ¿Te gusta el estilo perrito? Daddy, me gusta. Ahí estaré. Ya casi terminas. Déjame echar un vistazo. No sé cuántas veces tuvieron relaciones, pero esta vez fue la primera vez que Bey era como una marioneta a los pies de Charlie. El joven Alfa tiró de su eje mientras el hermoso corredor se acercaba a su clímax. Bey fue arrastrado hasta tumbarse en el borde de la cama, mientras Charlie bajaba las piernas para pararse junto a la cama. Daddy, eso se siente extraño, exclamó Bey. ¿Es tan extraño? Sí, y duele. Daddy, no repitas eso. Está bien, entonces repetiré este estilo con la mayor frecuencia posible. Charlie hace lo contrario de lo que pide Babe. Al apretar el canal estrecho, se estrecha hasta que el nivel de calor se siente apretado al entrar y salir. Hazlo, quiero verlo. No puedes ser un psicópata. Quiero verte hacer sonidos y verte llorar también. Cuando Bey empezó a gritar, Charlie inmediatamente empezó a suplicar, porque sabía lo avergonzado que estaba Bey, pero en serio, Babe, voy a morir así. ¿Puedo verlo de nuevo? Charlie, me da vergüenza. ¿Entonces no te gusta? Cuando le preguntaron, Bey se quedó tan callado que no pudo negarlo por completo, porque en realidad era muy consciente de la sensación de lo maravilloso es no poder controlar el propio cuerpo. No es muy interesante, me gusta, pero no seas tímido, solo soy yo, dijo Charlie, acelerando el ritmo. La boca del joven se llenó de alegría, porque él mismo casi había llegado al cielo. Soy el único que puede verte así. Oh, Daddy, de todos modos, solo hay una persona que puede destruirte. El final de la frase fue muy estimulante e indecente y al mismo tiempo agua clara salió del núcleo de Dave filtrándose lentamente y debajo de ahí el hermoso Alfa tuvo un breve espasmo lo que provocó que el estrecho canal también se contrajera rítmicamente. El joven golpeó con tanta fuerza que presionó contra su columna antes de liberar toda la presión reprimida en el estrecho canal. No necesitas decir nada. Wow, está todo rojo. Charlie miró fascinado a Bey acostado boca arriba. Mm, Le gusta mucho ver a su novio en este estado, porque estaba seguro de que era la única persona que había visto al famoso Pete Bay en un lío como este. Aquí está rojo.